Ahora lo que vamos a ver es una experiencia en la cual podemos ver cómo funciona un motor trifásico. Estos motores trifásicos disponemos de 3 bobinados y tienen una cierta configuración. Primero las bobinas, vamos a hacer las bobinas que están concentradas en cada uno de estos puntos y con 3 núcleos de hierro que nos aportarían un campo magnético en esta área. Esta es una máquina, digamos lo que estamos poniendo acá, es una máquina didáctica, no es una máquina real. Una máquina real podemos observarla como este motor que está abierto con bobinados también que podemos considerar que tenemos una posición angular 120 grados entre cada uno de ellos. Empecemos entonces con esta descripción. Estas bobinas, así dispuestas, tienen una conexión especial. Están conectadas ahora en un sistema en estrella. Los finales de bobina, como ven, hay un punto en común. Y los principios están vinculados a un sistema de trifásico de 3 por 220 volts a partir de estas llaves que tenemos acá trifásicas. Perfecto. Esa disposición, por un lado, de bobinas que están desfasadas 120 grados entre sí, y por otro lado, las tensiones trifásicas desfasadas temporalmente entre una y otra, entre la fase R, la fase S, la fase S, la fase T, la fase T con respecto a la R, temporalmente están desfasadas 120 grados eléctricos. Entonces esa combinación de 3 tensiones trifásicas desfasadas 120 grados con respecto a 3 bobinas que están ubicadas geométricamente en 120 grados geométricos hacen que se creen campos alternativos en cada una de ellas en tiempos distintos. Esto hace, esta combinación de efectos hace que haga un solo efecto, que es crear un campo giratorio en un sentido o en otro, en función de la disposición de las fases, o sea, de la secuencia de esas fases. Si yo dispongo las fases que están en R, S y T, voy a tener un sentido de giro, o si cambio dos de ellas, voy a tener sentido contrario. Bueno, ¿cómo comprobamos un campo magnético rotante? Bueno, nos vamos a ayudar, en primer lugar, con una aguja magnética. Esta aguja magnética tiene señalizado un color rojo, un azul, que nos daría una pauta de un norte y un sur en esta agujita. Cuando esta aguja, cuando conectemos este sistema con un sistema trifásico, genera un campo magnético rotante, es como tener un imán girando a velocidad, ¿sí? Esa velocidad de giro va a estar dada por la ecuación, que es frecuencia por 60 dividido pares de polos. Vamos a explicar un poquito. Frecuencia, en este caso la frecuencia de red, son 50 Hz. Hertz, en las unidades también, es equivalente a 1 sobre segundo. 60, multiplicar 50, la frecuencia por 60, equivale a pasar de revoluciones por segundo a revoluciones por minuto. Y luego, dividido los pares de polos, es por la cantidad de pares de polos que tiene por fase. Y como yo les conté antes, por cada fase se va a crear un campo alternativo. Entonces acá tengo un par de polos por fase. Si analizamos la expresión, ¿qué nos queda? 50 por 60 son 3000. Divido un par de polos, 3000 RPM que va a girar ese campo giratorio. Esta aguja, cuando la sumerjamos en este campo giratorio, o sea, en este campo que va a estar rotando, también va a estar enganchado ese campo magnético giratorio con este campo magnético de la aguja a esa misma cantidad de revoluciones. ¿Cómo lo podemos verificar? Vamos a ver con una lámpara estroboscópica que tiene la información en este dial, nos va a dar
la información en revoluciones por minuto. Y ese efecto va a ser cuando logremos que visualizar, no quiere decir que esté girando, que no va a girar. Cuando visualizo que esta aguja prácticamente está detenida, a los efectos de una lámpara estroboscópica que va a emitir destellos de luces y va a estar en concordancia con la posición que va a estar pasando la aguja en el mismo momento, va a parecernos como si fuera que estuviera detenida. Bueno, pero en realidad no lo está. Vamos a empezar con la experiencia. Primero lo que vamos a hacer es conectar nuestro campo magnético. Conectar nuestro sistema de tensión de red y generar ese campo magnético alternativo. Ahí conectamos, ya se escucha este zumbidito y vamos a sumergir esta aguja que ahora la veo detenida en el centro de estas tres mancitos. Ahí está girando. Y gira a velocidad. Esta aguja está girando a la cantidad de revoluciones por minuto que les he manifestado recién. Vamos a hacer una pequeña comprobación con esta lámpara estroboscópica y vamos a ver, va a dar una sensación de que hay un pequeño desfasaje. Fíjense que acá me está indicando 3070 revoluciones, pero en realidad tendría que hacer un ajuste con esta lámpara a 3000 revoluciones para verla totalmente detenida. Pero el efecto es que la lámpara está girando, la aguja está girando a 3000 revoluciones por minuto. Ahí está. Con esta disposición, digamos, de una sola agujita, vamos a cortar esta indicación. Tenemos un motor alimentado en forma trifásica por tres fases que están desfasadas entre sí 120 grados eléctricos, nuevamente lo repito, con esta disposición geométrica, hace que cree un campo magnético giratorio y con en este caso una aguja magnética, pero un polo, un rotor que tenga polos salientes, alimentado con un arrollamiento, ese polo de polos salientes, con un arrollamiento que se le inyecta corriente continua, va a generar en esos polos salientes un campo magnético norte y sur. Esos polos magnéticos norte y sur se van a estar, sincronizados, vamos a decir, con el campo magnético giratorio. Y ahí tendríamos una máquina sincrónica. Por otro lado, ese es un principio de funcionamiento. Es un motor sincrónico que gira a una velocidad constante. Esa velocidad es la que habíamos determinado anteriormente. Frecuencia por 60 dividido par de polos. ¿Cómo cambio esa velocidad? Cambiando los pares de polos. Si en esta fase recibe, acá tengo un solo bobinado y me genera un campo alternativo, un par de polos. Si yo tuviera duplicidad por cada una de las fases, entonces tendríamos esa cantidad de pares de polos aumentaron. Pasamos de un par de polos a dos pares de polos por duplicidad de cada fase. ¿Y qué nos tendríamos ahí en esa ecuación? Frecuencia por 60, 50 por 60 son 3000. Dividido dos pares de polos, 1500 revoluciones por minuto giraría ese motor. Y así sucesivamente, a medida que voy agregando más pares de polos, más lenta es la máquina. Pero el rotor va a girar a esa cantidad de revoluciones por minuto. Bien, ahora continuamos en un segundito. Bueno, lo que les comenté recién de una máquina sincrónica, este rotor, que
que está dispuesto en este caballete, es un rotor de una máquina sincrónica, donde acá se pueden observar los distintos polos de la máquina que van a estar, digamos, alimentados por estos sendos anillos rosantes, dos anillos rosantes, donde se le inyecta corriente continua. Esa corriente continua va a generar, en función del sentido de circulación de corriente, polos magnéticos o polos electromagnéticos en cada una de estas polos salientes que tengo acá. Nortes y sures alternativos. En este caso es una máquina que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 polos. Es una máquina de 3 pares de polos. Esta máquina debe estar girando alrededor de 1000 vueltas. ¿Está? Bueno, para que tengan idea de cómo es una máquina sincrónica con los polos respectivos.